Bueno, buen día para todos, ¿cómo les va? Eh, Creo que se está escuchando bien, están viendo la presentación. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Marcos Lanzabeca, yo soy el director técnico del Laboratorio de Testo Argentina y el responsable de la gestión de calidad de Testo Argentina. Y la idea de este webinario y otros más que tenemos pensado hacer este año y el año que viene es poder transmitirles ideas y conceptos que nosotros queremos que es conveniente que sepan y utilicen, ¿sí? Vamos a tratar de condensar toda la presentación en 1 hora y media. Más cerca del final vamos a abrir un espacio para preguntas. De todas maneras, la charla está siendo grabada, van a tener la presentación disponible más adelante. Yo les voy a dejar un email de contacto y un link donde pueden ver información y hacer las consultas que necesiten hacer, ¿sí? Bueno, yo voy a apagar la cámara para que la comunicación sea más fluida y arrancamos. Bueno, los temas que vamos a ver hoy, las ideas y los criterios y conceptos que yo les voy a transmitir, están sacados de ciertas normas y guías reconocidas a nivel global meteorológicamente. Normas como la ISO 10012, que habla un poco de la gestión de instrumentos, la famosa guía 106 del BIPM, que habla de la evaluación de los datos de medición. Y la famosa guía ILAC G8 que habla sobre las reglas de decisiones. La charla va a estar dividida en dos partes. La primera parte vamos a charlar un poco de los instrumentos de medición, de los sensores, los desgastes, los desvíos, la calibración, todo ese tipo de temas. Y en la segunda parte vamos a charlar un poco de lo que son los criterios de aceptación y las reglas de decisión. ¿Está bien? Bueno, arranquemos con el tema de los sensores. Bueno, como sabrán, todos los sensores de medición están compuestos de materiales, ¿sí? Eh, Se forman por uno o varios compuestos de materiales que se aglomeran o se construyen en forma de pastilla o de algún otro dispositivo, que se encapsulan y se colocan después dentro de un instrumento de medición. La fotito que ven acá sobre la derecha es un sensor NTC que usan, por ejemplo, los termómetros y los data loggers, ¿está bien? Los ejemplos que yo voy a dar van a estar centrados en lo que es medición de temperatura, que es donde nosotros más nos movemos, pero bueno, estas ideas se pueden extrapolar a otro tipo de sensores y de instrumentos, ¿está bien? Entonces, este sensor de tipo NTC tiene una curva de respuesta, que es la que ven en el gráfico de la izquierda, donde para un cierto valor de temperatura, llamémoslo T1, el componente en sí presenta una cierta resistencia eléctrica. ¿Mm? Esta es la curva típica de un NTC. Se llama NTC porque tiene un coeficiente negativo de temperatura. Es decir, que a mayor temperatura presenta una menor resistencia eléctrica. Entonces, ¿cómo hace el instrumento de medición para mostrarme la temperatura? Lo que hace en realidad es no medir la temperatura, sino que mide la propiedad eléctrica de este sensor. O sea, el equipo está midiendo la resistencia eléctrica que tiene este sensor. Entonces, cuando ve una resistencia, un valor de resistencia determinado, sabe a través de una curva interna o una tabla interna de su electrónica qué temperatura mostrarme. ¿Está bien? En realidad lo que está haciendo la electrónica del equipo es medir un cierto valor de resistencia que quizás es el valor de resistencia real que tiene el sensor. ¿Por qué? Porque la electrónica también tiene errores de medición, de conversión analógico-digital y otras cuestiones. Entonces, en definitiva, lo que me va a mostrar el instrumento en el display es una temperatura que quizás diste un poquito de la temperatura real a la que está puesta el sensor. ¿Está bien? Pero lo importante de esto es ver que el equipo en sí mismo no mide directamente la temperatura, sino que está midiendo la propiedad de un sensor, ¿sí? Ya sea resistencia, voltaje o lo que fuere, ¿sí? Hay otro tipo de tecnologías que miden, por ejemplo, por absorción infrarroja o parámetros magnéticos y distintos tipos de parámetros. ¿Está bien? Ahora bien, los sensores sufren desgastes, ¿sí? El desgaste del material altera la respuesta del sensor ante el estímulo de interés, por ejemplo, en nuestro caso es la temperatura, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando un sensor, el material de un sensor sufre un desgaste, en el caso del LSC que estamos tomando como ejemplo, la curva de respuesta original, que era la curva negra, pasa a transformarse en la curva azul, ¿sí? Entonces, para la misma temperatura a la que está expuesto el sensor, va a tener otro nivel, otro valor de resistencia eléctrica. ¿Por qué? Porque el material sufrió un determinado desgaste. ¿Tá? Ahora la electrónica va a interpretar valor de resistencia que está viendo otra temperatura, ¿sí? La curva interna del equipo no cambia, es la misma. Entonces, como la curva de respuesta del sensor sí cambió, me va a mostrar en el display una temperatura distinta a la real, ¿sí? Y eso es lo que provoca los desvíos que vemos en la medición y la calibración cuando calibramos los equipos. Cuando hacemos la calibración, vemos que la medición tiene un cierto desvío. Bueno, ese desvío está causado justamente por el desgaste de los sensores. ¿Está bien? Yo le puse acá un dato típico que, por ejemplo, en un sensor NTC es de esperar un desgaste de 0,1 grados centígrados por año, aproximadamente es un valor estadístico, no es algo, es dependiente del sensor, pero bueno, a nivel estadístico se puede determinar ese tipo de desgaste, ¿sí? Pero bueno, lo importante es ver que el desgaste del sensor, del material, produce que el instrumento me marque una temperatura diferente a la real. Y eso es justamente lo que se llama un desvío. ¿Está bien? Bueno, la calibración, el proceso de calibración es el que me va a permitir a mí conocer justamente esos valores de desvío que está teniendo el equipo. ¿Tá? La calibración es una comparación que se hace entre el instrumento que yo quiero investigar o ver cómo está midiendo y una referencia conocida, ¿sí? Esta referencia conocida puede ser un patrón de medida, por ejemplo, un instrumento patrón, puede ser un punto fijo de temperatura, puede ser sales en el caso de humedad, u otro tipo de referencia, ¿está bien? Entonces, en la calibración lo que se hace es la comparación de la medición del equipo con un patrón. Y de ahí sale el cálculo del desvío. El desvío es simplemente la diferencia entre la medición del instrumento y la medición del patrón, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy calibrando un termómetro en el punto de menos 10 grados centígrados y el patrón me marca menos 9,9 y el instrumento menos 9,6, el desvío es 0,3, ¿sí? El desvío tiene signo, ¿sí? Un signo positivo implica que el equipo está midiendo de más, ¿sí? Está midiendo más que la referencia. Y un signo negativo me indica que el equipo está midiendo menos que la referencia. ¿Está bien? Bueno, después lo que se hace en el certificado de calibración se arma una tablita con los distintos puntos de calibración y los desvíos que presentó en el ensayo, además del cálculo de la incertidumbre, ¿sí? Nosotros particularmente en esto informamos los desvíos en forma de corrección, que es el desvío cambiado de signo. ¿Está bien? ¿Por qué lo hacemos así? Porque este valor de corrección permite corregir directamente la lectura sumando los valores, ¿sí? Sumando el valor medido por el equipo más la corrección. ¿Está bien? Entonces, en el ejemplo anterior, el desvío era 0,3, la corrección va a ser menos 0,3. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Si el equipo, el termómetro que yo estoy usando está midiendo menos 9,6, yo tengo que corregir la lectura restándole 0,3. Entonces, cuando el equipo mide menos 9,6 grados centígrados, el valor real que está midiendo es menos 9,9. ¿Está bien? Ese es el sentido de la aplicación de la corrección. Y esto es lo fundamental que me brinda un certificado de calibración, ¿sí? Es saber cómo mide el equipo y saber cómo corregir su medición. ¿Está bien? Bueno, y acá viene la primera gran pregunta que todos nos solemos hacer. Cuando me dan un certificado de calibración donde me expresan las correcciones o los desvíos, según cómo se informe, la pregunta es si el desvío es grande o es chico, y en consecuencia si el instrumento sirve o no sirve. ¿Mm? Bueno, lógicamente, como cualquier tarea de comparación, hay que fijar un parámetro de comparación y un límite máximo. ¿Está bien? Lo que se suele hacer generalmente, que justamente es el criterio que no vamos a usar, es comparar el desvío o la corrección directamente con la especificación de exactitud del equipo, ¿sí? La especificación que da el fabricante.
¿Qué problema tiene esto? Bueno, el fabricante generalmente define la exactitud en base a una serie de muestreos, incluso le agrega un factor de seguridad para cubrirse por posibles desgastes severos y otras cuestiones. Incluso hay dentro de la exactitud metida cuestiones comerciales o también puede haber cuestiones legales de por medio, ¿está bien? Entonces lo que tenemos que entender es que la exactitud que define el fabricante, el valor de exactitud, no es eterno, ¿sí? Sería ilógico pensar que un instrumento, un termómetro nuevo, que por ejemplo tiene una exactitud de más o menos 0,6 grados centígrados, pueda mantener esa exactitud de acá a 15, 20 años, ¿no? Sería ilógico pensar eso. Entonces, un desvío mayor que la exactitud no tiene que tomarse como algo definitorio para decidir sobre la bondad del equipo. ¿Está bien? Por ejemplo, si cuando hago la calibración me encuentro que el desvío o la corrección, no importa, llamémoslo de distinta manera, es 0,7, siendo la exactitud más o menos 0,6, luego de 5 años de uso, y bueno, esta puede ser una condición normal de desgaste, y eso no implica que el equipo esté funcionando mal. En rigor de verdad, yo no tendría por qué descartar el equipo, siendo que el desvío se excedió muy poquito respecto de la exactitud que define el fabricante. ¿Está bien? Entonces, este criterio de decidir sobre el equipo tomando solamente la exactitud no está muy bueno. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque quizás me lleve a descartar equipos que estén funcionando bien, sin sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo hacemos una evaluación del desvío? Lo que podemos hacer es generar o definir un nuevo parámetro, ¿sí? Que yo lo llamé ritmo de desgaste, con las siglas RD, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que me evalúa este nuevo parámetro que se llama ritmo de desgaste? Es el cambio del desvío relacionado con el periodo en el cual se produjo ese cambio. Acá no estoy tomando solo el desvío, sino estoy tomando en cuánto cambió ese desvío, por ejemplo, entre calibración y calibración. ¿Está bien? Y lo relaciono con ese periodo que pasó entre una calibración y la siguiente. ¿Está? Em, Esto es lo que evalúa justamente es el desgaste del sensor, ¿sí? Recuerda que el desgaste provoca un cambio en ese desvío, ¿está bien? Bueno, ¿para qué definimos este nuevo parámetro? Justamente para evitar descartar equipos que en la práctica sirven perfectamente, ¿no? Ahora bien, ese cambio de desvío en la jerga metrológica se conoce como drift o deriva, ¿sí? Y se calcula de esta manera, como el valor absoluto entre el desvío actual menos el desvío previo. ¿Está bien? Las unidades de medida, en el caso de un termómetro, son grados centígrados por año, por ejemplo, ¿sí? O por mes, se puede evaluar también, pero la idea es hacerlo por año. De manera tal que el ritmo de desgaste queda definido entre la relación del drift con el periodo que yo estoy evaluando de cambio de ese desvío. Algo importante es que este ritmo de desgaste hay que evaluarlo para cada punto de calibración que aparece en el certificado de calibración. ¿Está bien? Y otra cosa importante también es que este ritmo de desgaste me permite, a través de un método de cálculo, calcular el periodo de recalibración del equipo. Eso también es algo muy importante porque usualmente se suele tomar como periodo de recalibración un año, después vamos a ver por qué, pero eso no está bien tampoco, porque la realidad es que uno tiene que definir el periodo de recalibración basado en la historia de medición del equipo, cómo se viene comportando, ¿sí? Si el ritmo de desgaste que está teniendo el equipo es muy bajo, eso me va a permitir calibrarlo con un plazo mayor. Y por el contrario, si el ritmo de desgaste es severo, yo lo tengo que controlar más seguido, o sea, lo tengo que calibrar más seguido. ¿Para qué? Para que no se me vaya de control. ¿Está? Bueno, ahora bien, definimos un nuevo parámetro que es el ritmo de desgaste. De vuelta, para hacer una comparación y determinar si este ritmo de desgaste es grande o chico, tenemos que definir un parámetro máximo, un límite máximo. ¿Está bien? Entonces lo que se define es el ritmo de desgaste máximo, ¿sí? Y este ritmo de desgaste máximo estará dado por la exactitud definida por el fabricante
sobre un periodo que esté vinculado con esa exactitud. Dijimos que la exactitud no es eterna, ¿sí? La tenemos que vincular con algún periodo. Bueno, acá viene un poco, les quería contar un poquito de dónde viene esto del año de calibración. Usualmente se suele decir que los equipos tienen que calibrarse cada un año, ¿sí? O por lo menos controlarse cada un año. Esto viene de una vieja normativa estadounidense de una asociación que se llamaba la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Aparatos Científicos, ASAMA, que están las siglas en inglés. Y esta asociación establecía en uno de sus documentos que las especificaciones declaradas por los fabricantes debían mantenerse por lo menos 12 meses luego de su fabricación. Bueno, esto de 12 meses quedó como una tradición, pasó de boca a boca y se mantuvo, se mantiene hasta la actualidad, ¿no? Hoy en día también se cree o se supone que es conveniente calibrar cada 12 meses, cuando la realidad no es así, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que definir este periodo que nosotros vinculamos con la exactitud. Y podemos definirlo como un año en principio, ¿sí? Eso no está mal. Entonces, el ritmo de gasto máximo va a estar dado por la exactitud, definido por el periodo relacionado con esa exactitud, que va a ser de un año en principio. ¿Está bien? ¿Qué pasa con este periodo que yo vinculo con la exactitud? Si el periodo es muy chico, ¿sí? Esto me va a dar un límite máximo muy grande. Y esto me habilitaría, en principio, a usar equipos con un desgaste grande, con el riesgo de que ese desgaste se vuelva severo en algún momento. Y por el contrario, si el periodo que yo vincule a la exactitud es grande, me va a dar un límite máximo muy chiquito, ¿sí? Y eso me llevaría quizás a descartar equipos que no lo merecen tampoco. Entonces, en principio, el periodo de un año es un periodo que va muy bien y, bueno, sirve para evaluar lo que tenemos que evaluar. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es comparar el ritmo de desgaste actual con el máximo. Y en principio decir, si el desgaste actual es menor o igual al máximo, entonces es un desgaste chico. Y si el desgaste actual es mayor al máximo, va a ser un desgaste más grande. ¿Está bien? Y después tenemos que ver qué hacemos con esto, ¿sí? Qué decidimos sobre el equipo. Vamos a poner dos ejemplos. El primer ejemplo es un termómetro, ¿sí? Que está midiendo en un proceso a 50 grados centígrados, ¿sí? Consideramos que tiene un desgaste leve. ¿Está bien? Este equipo tiene una exactitud definida por el fabricante de más o menos 0,6 grados centígrados, ¿sí? Esta es la tablita de definición de la exactitud que da, en este caso, texto. Vamos a tomar como periodo de evaluación de la exactitud un año, ¿sí? Y tenemos estos datos de calibración. El desvío en la calibración previa en 50 grados, que fue el tercer año de vida del equipo, ¿sí? Es 0,5. Al cuarto año yo lo vuelvo a calibrar y me encuentro que en 50 grados el desvío es 0,7. ¿Está bien? El periodo de calibración fue de un año, ¿sí? Y el drift, que es la diferencia entre estos dos valores, es 0,2. Con esos datos calculo el ritmo de desgaste actual y me da 0,2 grados centígrados por año. Y el ritmo de desgaste máximo me da 0,6 grados centígrados por año. ¿Por qué? Pues la exactitud definida, el periodo que yo elegí de un año. ¿Está bien? Entonces vemos que el ritmo de desgaste actual es mucho más chico que el máximo y en principio entonces podemos decir que el desgaste del equipo es chico y es un instrumento confiable, ¿sí? Yo acá estoy haciendo la evaluación en el punto de uso del proceso que es 50 grados, pero nada me quita que yo haga esta misma evaluación en los otros puntos de calibración del equipo o de uso del equipo, ¿está bien? Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Es el mismo equipo, ¿sí? Solo que en el tercer año, bueno, ya vimos que el desvío es 0,5 y en el cuarto año me da 1,2 grados, ¿sí? Acá el drift es de 0,7, ¿está bien? Y el ritmo de desgaste actual es mayor que el ritmo de desgaste máximo, ¿sí? Esto en principio nos da una idea de un ritmo de desgaste grande y lo que tenemos que hacer es tomar alguna decisión, alguna acción preventiva. Después, casi al final, vamos a volver sobre este ejemplo, ¿sí?
Esto es simplemente una alerta, no significa que tenemos que descartar el equipo. Tenemos que ver qué pasó, tenemos que ver si el ritmo de desgaste actual en 50 grados pasó solo en 50 grados. Quizás el equipo, los otros puntos de calibración tienen un desgaste menor y se puede usar para otra cosa. Bueno, hay distintas posibilidades para no descartar el equipo. Em, Mi idea es transmitirles que los equipos no tienen que descartarse, ¿sí? O si se descartan, tiene que hacer por una causa muy justificada. ¿Sí? La idea es poder usar el equipo lo más que se pueda, ¿está bien? Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto de los desvíos? Los desvíos son inevitables en los sensores. Entonces, lo que vimos recién es que la calibración me permite determinar esos desvíos y a través de la corrección uno puede corregir esa medición. Hay dos tipos de correcciones, la corrección física y lo que se llamaría la corrección virtual. ¿Sí? La corrección física es ajustar el equipo para que mida mejor de lo que está midiendo ahora. Y la corrección virtual es aplicar esos valores de corrección sumándolo a la medición del equipo. ¿Está bien? Em, Recuerden este gráfico que es perdón, la curva de desgaste modificada del equipo, ¿sí? Perdón, la curva de respuesta modificada por el desgaste, que es la curva azul. ¿Sí? Em, ¿Está bien? Entonces, lo que hacemos con esto es ajustar la curva de respuesta interna de la electrónica del equipo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que me lleve a indicar la temperatura real que habría. ¿Está bien? Entonces dijimos que la curva de respuesta original del instrumento, la curva negra, y la curva modificada por el ajuste puede ser a través de unos controles mecánicos, un switch o software, o por el menú del equipo. Bueno, hay distintas formas de ajustar un instrumento según su diseño, ¿no? Em, entonces, fíjese lo que pasa acá. El sensor sufrió un desgaste ante una misma temperatura, marca un valor de resistencia R2. El instrumento antes del ajuste interpretaba que esta resistencia R2 eh, significaba una temperatura T2 y ahora con el ajuste, ¿sí? Me va a mostrar la temperatura T1 original que había antes del gasto del sensor. ¿Está bien? Entonces, esta curva de ajuste me permite, ante el desgaste del sensor, que el instrumento marque la temperatura real o muestre la temperatura real que el sensor está, donde el sensor está expuesto. ¿Está bien? Para eso se hace el ajuste físico, ¿sí? Hay muchos instrumentos que no aceptan un ajuste físico por diseño, ¿sí? Otros sí. Generalmente los medidores de humedad, casi todos aceptan un ajuste físico, los termómetros casi ninguno. Eh, Hay equipos que se ajustan cargando una tabla de medición en la memoria. Bueno, hay distintas formas, pero lo importante es tratar siempre de hacer esta corrección, ya sea física o virtual. Bueno, acá hay un ejemplo de una corrección virtual, ¿está bien? Tenemos un data logger, esta es la tablita del certificado de calibración donde muestra 3 puntos de medición con sus correcciones, ¿está bien? Entonces, este equipo que está puesto a un freezer y me está indicando menos 21,3 grados, en realidad no es el valor real al que está expuesto el sensor del data logger. ¿Por qué? Porque en este entorno de temperatura el equipo tiene un desvío relativamente grande, ¿sí? Y lo cual implica tener que hacer una corrección de casi 1 grado centígrado. ¿Está bien? Entonces, corrigiendo la medición del equipo, la medición real a la que estás puesto el data logger va a ser de menos 20,3 en lugar de los menos 21,3 que me está mostrando, ¿sí? Por eso es importante corregir las mediciones para tener el valor real al que estás puesto el equipo. Ahora, ¿cómo se puede calcular ese valor de corrección? Fíjese que el equipo me está mostrando a menos 21,3 grados centígrados. Bueno, ese no fue un punto de calibración. Lo tengo acá en la tablita.
¿sí? Entonces, lo que se suele hacer generalmente es usar el método de interpolación lineal para calcular cuál sería la corrección en un punto intermedio. Esto se puede hacer con una fórmula de Excel, como la que está puesta acá, se puede armar una tablita, ¿sí? Esto al momento de ustedes recibir el certificado de calibración, simplemente arman una tablita usando las fórmulas de Excel y ya obtienen el valor corregido, ¿sí? Según el valor que quieran que están midiendo. Y eso es una forma práctica de poder resolver esto de aplicar la corrección también. Bueno, como yo le decía ayer, corregir las mediciones es una buena práctica fundamental. ¿Por qué se considera esto que es una buena práctica fundamental? Porque el valor corregido no solo sirve para ver lo que está midiendo el equipo en ese momento, en ese proceso, sino que puede ser usado como dato para otros procesos o para otras tomas de decisión. ¿Está bien? Esto es importante porque si yo no corrijo la medición, quizás si la corrección es un valor muy bajito, no se justifique corregirla. Pero si no es un valor chiquito, sí se justifica por lo que les decía recién, porque ese dato puede ser usado para tomar otras decisiones en otros procesos. ¿Está bien? Entonces, la idea de no corregir es porque no corregir es una decisión que se toma. Entonces, es una decisión que lleva a decir que se está midiendo en forma incompleta. ¿Está bien? Incompleta porque no se corrige la medición justamente. Entonces, todo lo que no se corrige en el instrumento queda como un factor de duda en el resultado de la medición. ¿Está bien? Ahora bien, si yo decido no corregir la medición, como toda decisión, esto implica un riesgo, ¿sí? Que el riesgo puede ser alto o chico. Y si el riesgo es grande, la probabilidad de daño es grande también y el daño va a ser grande. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si uno no corrige la medición? Bueno, puede haber resultados erróneos, ¿sí? Puede ser resultados erróneos severamente o no tan severamente. En consecuencia, se toman malas decisiones y esas malas decisiones pueden llevar a rechazo de material, a riesgo a la salud y a la seguridad, puede haber problemas legales incluso, puede haber pérdida de confianza de la marca o del instrumento y pérdidas económicas, ¿sí? Yo le puse acá un ejemplo, no está directamente vinculado con esto de corregir la medición, pero tiene algo que ver. No sé si algunos habrá escuchado nombrar o recordará de esta sonda que se mandó a Marte que se llama el Mars Climate Barrier, que se estrelló en la superficie de Marte en el 1999. Bueno, lo que pasó con esta sonda fue lo siguiente. Em, para hacer los cálculos orbitales de aproximación a Marte, el fabricante de la nave usó unidades imperiales. Las unidades imperiales de medición, ¿no? Pulgadas, libras, de ese tipo de unidades. La cuestión es que los controladores de la nave, que estaban en el control que estaba manejando la nave, usaron unidades métricas. Entonces, claro, cuando le cargaron a la nave los parámetros para la aproximación, como estaban en distintas unidades, la estrellaron directamente. Eso fue un error en el uso de las mediciones que llevó a un costo de 125 millones de dólares. Entonces, está bien, eso es algo muy exagerado y pasó en otros campos también, como la construcción naval, la construcción de edificios. Pasa más seguido de lo que uno supone, pero bueno, es un ejemplo de lo que puede pasar por no hacer bien una medición, ¿no? Em, Bueno, hasta acá esta primera parte fue todo lo relacionado con lo que es los instrumentos en sí y los desvíos y los desgastes y la calibración y la información del certificado de calibración. ¿Está bien? Estoy haciendo un repaso muy rápido de esta primera parte. Lo concreto es que los instrumentos, los sensores sufren desgaste, el desgaste lleva a que el instrumento mida en una forma errónea, ¿está bien? Esa medición, ese estado de medición del instrumento hay que controlarlo periódicamente, el control se hace con una calibración, ¿sí? No hay otra forma. Em, Esa calibración tiene que ser, el periodo de calibración tiene que estar relacionado con el desgaste del equipo, eso no es un tema de esta charla, quizás hagamos algo más adelante sobre eso. Pero bueno, tiene que estar vinculado. Ese es un sensor que yo
un equipo que yo vengo monitoreando año tras año y en el último periodo noto un desgaste más severo, bueno, la idea es calibrarlo con más frecuencia, ¿sí? A un corto plazo. La idea de que los desvíos de los equipos pueden corregirse, no es que no pueden corregirse, se pueden corregir físicamente o virtualmente, pero se pueden corregir y hay que corregirlos. La idea de que no hay que descartar un equipo porque el valor de desvío excedió la exactitud del fabricante, que es una exactitud puesta de forma medio artificial, ¿está bien? Bueno, y básicamente eso, la idea de que de si no se corrigen las mediciones puede traer consecuencias severas más adelante, ¿está bien? Bueno, ahora nos vamos a meter un poquito con el tema de los criterios de aceptación y las reglas de decisión, ¿está bien? Entonces, vamos a considerar que un instrumento de medición es como una herramienta, ¿sí? En una herramienta, la herramienta que sea, uno puede evaluar distintos tipos de características, como la que está en la columna de la izquierda, ¿está bien? Eh, en una herramienta se definen distintos tipos de características para evaluar distintas cuestiones de esta herramienta, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar en lo que es la funcionalidad de la herramienta instrumento de medición, ¿sí? Entonces vamos a tener nos vamos a preguntar si el instrumento de medición tiene las capacidades necesarias para hacer lo que necesita que haga, ¿no? Uno usa el instrumento para llevar adelante una tarea, bueno, tenemos que poder decidir si este instrumento tiene las capacidades que se necesita para que la tarea sea satisfactoria, ¿está bien? Bueno, y en esta evaluación que vamos a hacer, vamos a separarlo en dos partes. Vamos primero a evaluar lo que es la habilidad del instrumento, ¿sí? Que es la capacidad intrínseca que tiene el equipo en sí mismo, ¿sí? Como instrumento de medición. Y después lo que es la idoneidad del equipo, lo que significa la capacidad que tiene el equipo de medir el proceso que tiene que medir. ¿Está bien? Entonces vamos a separarlo en esas dos partes. Entonces, en lo que es la evaluación de la habilidad del equipo, podemos evaluar un montón de cosas. Yo acá les puse solamente tres que son quizás las más críticas. Lo que tenemos que evaluar, por ejemplo, cuando tenemos un instrumento de medición que después lo vamos a usar para medir un proceso, es ver la integridad física del equipo, ¿sí? ¿Qué es la integridad física? Bueno, determinar que no presente daños visibles, ¿sí? En el display, por ejemplo, en las carcasas. Eh, yo acá les puse algunas cosas que son muy frecuentes, un display roto, rayado, algunas conexiones de sonda que no conectan bien, pilas sulfatadas, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, antes de hacer uso del equipo, hay que verificar todas estas cosas. Incluso nos hemos encontrado a veces que un instrumento de medición en el display le falla algún segmento o algo, entonces el valor se interpreta como otro valor. ¿Está bien? Bueno, para eso lo que tienen que hacer es evaluar lo que es la integridad física del equipo. Segundo, verificar que la calibración sea confiable, ¿sí? La regla de oro es que si yo necesito medir un proceso usando un instrumento de medición, el instrumento tiene que estar calibrado. ¿Por qué? Porque es la única manera de que yo sepa cómo corregir la medición, ¿sí? Primero, cómo está bien el equipo y cómo corregir su medición, ¿está bien? Si el instrumento no está calibrado, en principio no se podría usar para medir un proceso, y sobre todo si es un proceso crítico, ¿no? Bueno, en esto de la calibración, se tiene que asegurar de que la calibración la haga un laboratorio que tenga la competencia técnica demostrada, ¿está bien? Bueno, esto de la competencia técnica también es un tema que está bueno charlarlo más en detalle en otra oportunidad, pero básicamente lo que tiene que tener el laboratorio es, digamos, la habilitación técnica de una tercera parte que sea imparcial entre el laboratorio y el cliente, digamos, que defina que el laboratorio es competente, ¿sí? En el caso particular nuestro, en Testo Argentina, esa tercera parte es el INTI, nosotros somos miembros de la red INTISAC, entonces el INTI nos viene a auditar todos los años y revalida esta supervisión INTISAC de caras a los clientes, ¿no? Eso es lo que significa que el laboratorio sea competente, que tenga la competencia técnica demostrada. ¿Está bien? Y segundo, y tercero, el tema de desgaste, que no tenga desgaste severo.
lo que evaluamos recién, que el ritmo de desgaste sea normal, y si es severo, bueno, a ver qué podemos hacer. ¿Está bien? Y acá algo muy importante. En esta evaluación de habilidad que estamos haciendo, tiene que haber alguien, una persona, que decida sobre el uso del instrumento, ¿sí? En el sistema de gestión de calidad de cada uno de ustedes tiene que haber un responsable que decida sobre el uso del equipo. Además, está bueno que el equipo sea etiquetado como un equipo apto para el uso, que esté habilitado, la etiqueta que le quieran poner, pero tiene que estar bien identificado que ese equipo puede usarse para ciertos procesos y no para otros. ¿Está bien? Bueno, eso en cuanto a lo que es la habilidad intrínseca como instrumento de medición. Ahora nos vamos a meter en lo que nos va a llevar el resto de la presentación, que es la habilidad de la evaluación de la idoneidad del equipo. ¿Está bien? Y esto está relacionado principalmente con las exigencias del proceso. Entonces, lo que tenemos que poder determinar acá es, de parte del proceso, cuál es el punto de trabajo nominal y la tolerancia. ¿Está bien? Lo que vamos a tener que determinar también es el riesgo en la toma de decisiones, ¿sí? Cuando uno mide el proceso usando un instrumento de medición, después esa medición la va a usar para tomar alguna decisión. Bueno, tienen que saber que cualquier decisión implica un riesgo, como ya lo dijimos antes, y ese riesgo puede implicar un daño, ¿está bien? Entonces, bueno, uno de alguna manera tiene que poder definir cuál es el riesgo que va a asumir cuando hace esa toma de decisión, ¿está bien? Después vamos a definir el criterio de aceptación, ¿sí? También se llamado regla de decisión, que es lo que me va a vincular las exigencias del proceso con lo que el instrumento puede ofrecer en ese momento, ¿está bien? Eh, en base a las exigencias del proceso y al riesgo, vamos a poder determinar cuál es la calidad necesaria del instrumento, ¿sí? Este es un punto muy importante porque es lo que define si un instrumento es apto o no para medir un proceso en particular. Y esa calidad va a estar definida por la incertidumbre de calibración aceptable del equipo. ¿Está bien? Y por último, tenemos que evaluar el resultado de la calibración del instrumento con la calidad necesaria que habíamos determinado, ¿sí? Em, y bueno, y el último paso sería medir el proceso y verificar que esté bien regulado, ¿no? Acá de vuelta, en toda esta cuestión de evaluar la idoneidad del equipo, también tiene que haber alguien que decida y que determine si el instrumento es idóneo o no para medir el proceso que necesita medir. ¿Está bien? Bueno, en lo que es reglas de decisión o criterios de aceptación específicamente, hay muchas reglas, hay muchos documentos dando vuelta, hay muchas recomendaciones, guías, normas incluso. Nosotros nos vamos a basar en los conceptos de la guía que yo les mencioné al principio, que es la guía 106, que es una guía generada por un comité del BIPM. Esta guía después, en la última versión de la ISO 17025, la toma como ejemplo a la hora de hacer una declaración de conformidad. ¿Está bien? Entonces nos vamos a basar en los conceptos de esta guía. ¿Está bien? Esto no implica que ustedes usen otros criterios, otros conceptos. Esto, lo vuelvo a reiterar, estos son los conceptos que nosotros creemos más adecuados para aplicar, son los que se usan a nivel global en la agenda meteorológica y son para nuestro criterio, son los más recomendables. ¿Está? Bueno, vamos a resumir esto muy brevemente. Lo que dice esta guía 106, que en el texto es tiene cálculos muy complejos, que no tiene sentido verlos en esta presentación. Nosotros vamos a hacer un modelo de esos cálculos. El concepto principal es que, definido la tolerancia del proceso, ¿sí? Los niveles de tolerancia, yo defino unas bandas de guarda, ¿sí? Se llaman bandas de guarda o bandas de protección. ¿Por qué se llaman así? Porque me va a permitir protegerme ante una mala decisión. Entonces, definida estas bandas de guarda, que se definen hacia adentro de la tolerancia, queda definido un intervalo de aceptación, ¿sí? Lo que ven acá en el medio. Entonces, la idea con esto es que si el proceso está dentro de este intervalo de aceptación,
entonces está bien regulado. Las bandas de guarda me protegen de no llegar cerca del límite de regulación del proceso. ¿Está bien? Ese es el sentido principal del uso de las bandas de guarda. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo expresamos un resultado de la medición, ¿sí? Entonces, uno cuando va a usar un instrumento para medir, la pantallita del instrumento, el display, marca, nos muestra un valor, ¿sí? Y nosotros tomamos ese valor como el valor más probable de la condición que se está midiendo. Obviamente ese valor corregido, ¿no? Estamos hablando siempre de valor corregido. Em, entonces, ¿cómo funciona esto? La medición siempre está acompañada de la incertidumbre de medición, ¿sí? Recuerden que en la tablita de certificado de calibración se expresan el valor medido, la corrección y la incertidumbre, ¿sí? Nosotros para no complejizar la cosa ahora vamos a asumir que la incertidumbre de medición cuando usamos el equipo es igual a la incertidumbre de calibración, que no es así, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno cuando mide, además de la incertidumbre de calibración, está metiendo otros factores de dudas como el uso del equipo, el operador, las condiciones ambientales y un montón de otros factores, pero vamos a hacerlo resumido, vamos a considerar que cuando yo uso el equipo para hacer una medición, esa medición está afectada por una incertidumbre que en principio vamos a considerar que es la incertidumbre de calibración del equipo. Bueno, como la incertidumbre es un concepto estadístico, que es el cálculo de incertidumbre implica hacer un cálculo estadístico combinando un montón de factores, entonces lo podemos representar como una distribución normal como la que ven a la derecha. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa esto? La distribución normal tiene un valor central, que es el valor más probable, y después tiene una pollera que define otros valores que tienen probabilidad de ocurrencia más baja. Hacia las puntas, derecha e izquierda, los valores de probabilidad, que es el eje vertical, van a ser mucho más chiquitos. ¿Está bien? Entonces, este intervalo que ven entre 4,6 grados centígrados y 5,0 grados centígrados es un intervalo que abarca el 95% de la probabilidad. Ustedes saben que el área bajo la curva de probabilidad representa el porcentaje de probabilidad. ¿Está bien? Bueno, cuando se hace el cálculo de la incertidumbre de calibración o de medición, se obtiene un valor que se llama incertidumbre combinada, ¿sí? No, acá no vamos a entrar mucho en detalle en el cálculo de incertidumbre porque no es el sentido de esta charla, pero bueno, se lo tengo que mencionar. Entonces, se calcula lo que se llama la incertidumbre combinada, que se simboliza con la U minúscula. ¿Qué significa esto? Que este valor de incertidumbre es un intervalo, ¿sí? Hacia ambos lados, que está asociada a la medición. Y esa incertidumbre combinada, que se simboliza con U, para un lado y para el otro, me representan un área de probabilidad de 68%, ¿sí? Si yo me quedo con eso solo, fíjense que es un porcentaje de certeza relativamente bajo, ¿sí? 68%. Entonces, ¿qué es lo que se hace para tener una certeza mayor en la medición? Lo que se hace es expandir justamente esa incertidumbre y lograr un parámetro que se llama incertidumbre expandida. Es expandida justamente porque yo la expando hacia otro nivel. La expansión se hace multiplicando por un factor de K, que generalmente es 2, con lo cual se obtiene un valor de incertidumbre que es el doble de la combinada originalmente calculada. ¿Está bien? Y el resultado de una medición se expresa con el valor de medición más o menos el valor de incertidumbre expandida. ¿Está bien? En este caso, supongamos que yo vengo a medir el proceso y mido un valor de 4,8 grados centígrados. Y la incertidumbre de medición es más o menos 0,2. Esto está representado por la curva naranja, ¿sí? Que va entre 4,6 y 5 grados centígrados. ¿Está bien? Entonces, la curva naranja, al estar la incertidumbre ya expandida, eso me abarca el 95% de certeza, que es una certeza muy buena para tomar decisiones, ¿no? En lugar de los 68% original. Ahora parémonos del lado del proceso. Uno espera que el proceso esté bien regulado siempre, ¿no? De hecho, se diseña y se controla para que así sea.
Ahora, dijimos que el proceso está caracterizado por una tolerancia y un punto nominal de trabajo. El punto nominal de trabajo lo vamos a llamar PNP, punto nominal del proceso, y los niveles de tolerancia, LIP y LSP, límite inferior del proceso y límite superior del proceso. Ahora, el proceso en sí mismo tiene también un comportamiento normal en su regulación. ¿Por qué? Porque hay veces que está regulando en un punto determinado, pero otras veces va a estar variando, oscilando en una banda de posibles valores también, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, el proceso en sí mismo también se comporta como una distribución normal, ¿sí? Hay un dicho que se suele decir que en realidad toda la naturaleza se comporta de una manera normal, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una medición típica de un instrumento que es el valor más probable, que es el que te muestra en el display, que tiene asociada una incertidumbre expandida. Y por otro lado tenemos el proceso, que también tiene una cierta variación. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Fíjense que hay una condición en la cual el proceso aparentemente no está bien regulado, ¿sí? Que es cuando la regulación está cerca de algún límite, puede ser inferior o superior. Nosotros vamos a dar un ejemplo en un límite superior, ¿está bien? Entonces, de vuelta, uno desea que el proceso regule en forma centrada en el punto nominal, pero por alguna cuestión de funcionamiento en este caso yo puse el ejemplo de una heladera, pero puede ser cualquier cosa, que el proceso se haya desregulado y su regulación actual quede cerca del límite, ¿sí? El objetivo de un buen control es siempre evitar que pase esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la medición? Yo tengo esta condición, tengo el proceso regulando cerca de un límite. Ahora, yo vengo con mi instrumento y voy a medir ese proceso, ¿está bien? Entonces, yo vengo con mi instrumento y mido. La curva de medición es la curva naranja, ¿sí? La curva del proceso es la curva amarilla. Entonces, ¿qué aparece como resultado de la medición? Fíjese que en la curva naranja hay una parte que excede el límite de tolerancia. ¿Está bien? Y define un área, que en este caso es un área celeste, que es un área que de alguna manera me da una idea del riesgo que yo estoy cometiendo cuando estoy midiendo este proceso, ¿sí? Cuando estoy midiendo con este instrumento de medición que tiene esta incertidumbre expandida, ¿está bien? Entonces, ya el hecho de medir el proceso con un instrumento de medición que tiene una cierta incertidumbre expandida ya genera un riesgo. ¿Está bien? Acá estamos viendo que hay un pequeño riesgo, ¿sí? Esto también es un porcentaje de riesgo, ¿no? Que excede el límite de tolerancia. Ahora, fíjese qué pasa si el instrumento de medición tiene una incertidumbre muy chiquita, ¿sí? Que es lo que se espera, lo ideal. Entonces, esa área de riesgo va a ser mucho menor. Entonces, la idea siempre es tratar de usar un instrumento que tenga una incertidumbre más bien chica. Por el contrario, si la incertidumbre es grande, ese porcentaje de error, esa área de riesgo, va a ser mucho más grande. Perdón. Entonces, lo que decimos es que nosotros conocemos el proceso solamente a través de la medición del equipo, ¿sí? No tenemos otra manera. Nosotros usamos el equipo justamente para ver cómo evoluciona el proceso. Entonces, en ese sentido, lo que podemos decir es que el riesgo lo está creando el uso del instrumento con su incertidumbre. ¿Está? Bueno, entonces, para hacer algún tipo de evaluación sobre este riesgo que yo estoy cometiendo en la medición del proceso, vemos que hay tres actores en escena. Está la banda de guarda por un lado, que es la que está definida acá como W, ¿sí? La que vimos antes con el área amarilla. Está la incertidumbre de medición, que es la que pone el equipo.
Y por otro lado está el riesgo, esta zona naranja que es el riesgo que yo quiero asumir, es lo que habíamos comentado antes. ¿Sí? Además de definir las características del proceso, yo tengo que definir cuál es el riesgo máximo que quiero asumir en la toma de decisión. Bueno, estos tres parámetros están vinculados, están todos relacionados entre sí. ¿Sí? De manera tal que yo fijo dos, si yo fijo dos de ellos, me queda definido el tercero. Bueno, el gran desafío de esto es cómo cuantificar toda esta cuestión. Bueno, la guía 106 lo cuantifica de una manera muy, muy detallada, muy precisa, usando integrales y un montón de enjuague matemático que no tiene mucho sentido hacerlo en la práctica, ¿no? Obviamente. O sea, es lo que se debe hacer, pero en la práctica no es conveniente. Vamos a definir un nuevo modelo para poder cuantificar todo esto. Para eso lo que vamos a hacer es una analogía con lo que es una distribución normal estandarizada. Esto también no me voy a meter mucho con esto. Después, la idea es que cuando tengan ustedes la presentación disponible, la vean de vuelta y las dudas que se le presentan me las consultan más adelante, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, se hace una analogía entre lo que es una curva normal estandarizada y la curva de medición del equipo. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, lo que se toma como conclusión es que a través del parámetro, vamos a volver una slide atrás, el parámetro z en una distribución normal es el parámetro que me caracteriza a la distribución normal estandarizada, y esto está en tablas. Por eso usamos la función normal estandarizada, porque es una función que está cuantificada en tablas o en una función de Excel, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, de esta manera queda definido el parámetro z vinculado con la banda de guarda que yo quiero usar. ¿Está bien? Y se vincula a través de esta expresión. ¿Sí? Esta expresión es la que me relaciona de los tres parámetros que vimos antes. Está la banda de guarda, ¿sí? El riesgo, que está definido por el parámetro z de la distribución normal, y la incertidumbre. ¿Sí? En este caso, la incertidumbre combinada. ¿Está bien? Vamos a ver si damos un pasito más atrás. El parámetro z de la distribución normal lo que me da es la probabilidad hacia la izquierda. ¿Sí? O sea, es esta área hacia la izquierda. El área celeste se saca por restando 1 de esa probabilidad. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, yo tengo una formulita que me logra vincular estos tres actores que mencionamos antes. ¿Eh? Bueno, este es un caso particular de cuando la incertidumbre eh, expandida se expande por 2, ¿está bien? Entonces no lo vamos a ver mucho en detalle, ¿sí? Vamos a ver un caso concreto. Esto es lo que les decía, lo que les comentaba recién. Esta formulita que me relaciona la banda de guarda con el riesgo y la incertidumbre combinada vincula los tres factores de manera tal que si yo defino dos, queda definido el tercero. Por ejemplo, si yo conozco la incertidumbre y el riesgo, queda definida la banda de guarda. Si conozco la incertidumbre y el intervalo de aceptación, que es este, ¿sí? Queda definido el riesgo que voy a asumir en la decisión. Y si conozco el riesgo y el intervalo de aceptación, queda definido la incertidumbre combinada, que esto es lo que vamos a usar, digamos, ¿sí? La idea es, como dijimos hace un ratito, es determinar cuál es la incertidumbre de calibración máxima a partir del proceso de la banda de guarda y el riesgo que quiero asumir. Entonces vamos a usar esta formulita. Bueno, antes de entrar en un ejemplo, le voy a comentar algo así rápidamente sobre los riesgos, ¿sí? De vuelta, este no es un curso específico sobre el riesgo, pero bueno, está bueno hablar un poquito de los riesgos. Entonces decimos que decidir, como dijimos antes, implica asumir riesgos y los riesgos pueden generar daños, ¿está bien? El uso de un resultado de medición implica asumir un riesgo. Eh, ¿Por qué? Porque la medición tiene una incerteza intrínseca que es la incertidumbre, ¿está bien? Y el riesgo asumido puede generar daños.
Acá hay un ejemplo. Entonces decimos, vamos a esto solamente como un ejemplo, no es un caso real, pero bueno, es un ejemplo para ver cómo, perdón, para ver cómo funciona esto de los riesgos. Entonces, decimos, un paciente se intoxicó por haber tomado un medicamento mal conservado. La investigación determinó que ese medicamento estuvo almacenado en una droguería a una temperatura inapropiada. La temperatura se monitoreó con un datalogger no calibrado, ¿sí? Entonces, hubo alguien que decidió usar ese datalogger no calibrado. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Usar un datalogger no calibrado. ¿Qué riesgo asumió que la temperatura de almacenamiento no sea la apropiada? ¿Por qué? Porque no se estaba controlando. ¿Cuál fue el daño que se generó? Que el medicamento se alteró y una persona se intoxicó. Una de las acciones que hay que hacer en consecuencia es calibrar el data logger ¿para qué? Para hacer una buena medición y tener el proceso mejor controlado, ¿está bien? Bueno, para hacer un análisis de riesgo hay muchas herramientas que se pueden usar, ¿no? Muchos criterios y herramientas. Alguna de las más usadas, la que usamos en texto y lo que recomendamos también, es lo que se llama el método ANFE, ¿sí? O FMA, que es un método que usa dos tablas, que son una de probabilidad de ocurrencia y una de impacto, ¿sí? Con distintos niveles, tanto de ocurrencia como de impacto, de manera tal que uno tiene que evaluar el suceso que originó el daño y determinar cuál fue la probabilidad de ocurrencia y qué impacto tuvo, ¿sí? Se usan tablitas de cuantificación, ¿sí? De manera tal que ante un número de probabilidad y un número de impacto se genera un número de riesgo, ¿sí? Y ese número de riesgo con otra tabla se define si es alto, o moderado o bajo y si es aceptable o no aceptable, ¿sí? Esto es muy subjetivo, digamos. Incluso las tablas pueden modificarse, se puede usar una cuantificación más fina para algún caso de duda, ¿está bien? Pero bueno, esto es un método que sirve en principio, se puede aplicar bastante bien, es cómodo aplicar, no requiere nada exagerado, ¿sí? de conocimiento, pero bueno, es un método muy, muy práctico y está piola. Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, este ejemplo es la medición de temperatura de medicamentos en la fase de investigación y desarrollo usando un datalogger no calibrado. ¿Está bien? Bueno, determina el nivel de riesgo a asumir por considerar a la medición como absolutamente confiable. El riesgo es ese, digamos, uno está confiando en la medición del equipo. Entonces, si el equipo lo está midiendo de forma confiable, se genera ahí el riesgo, ¿está bien? Entonces, bueno, hay que pensar los distintos escenarios y los daños posibles. Em, ¿Está bien? Bueno, considerar que el proceso está bien regulado, cuando no lo está, ese es el daño que podría ocurrir. Como el proceso no está controlado, los medicamentos conservados pueden alterarse, ¿está bien? Em, Evaluamos la probabilidad de impacto. Ya vimos que esto ha pasado antes, pero el impacto es bajo. ¿Por qué? Porque no hay riesgo de salud. Entonces, bueno, se genera un nivel de riesgo bajo, ¿sí? Y en consecuencia el riesgo en esa toma de decisión fue un riesgo bajo, cerca del 3%. ¿Por qué? Porque no corrió riesgo en la salud. ¿Está bien? En el mismo ejemplo, pero ya usando el instrumento en una cadena de frío, por ejemplo, de medicamentos que sí van a llegar al consumidor, vemos que el impacto ahora es más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque corre el riesgo de la salud y en este caso el riesgo que dio como resultado es mayor. ¿Está bien? Bueno, estos son solamente ejemplos de cómo se podría hacer esa evaluación de riesgo. ¿Está bien? Em, Bueno, vamos a poner ahora un ejemplo completo de esto de esta formulita que estuvimos viendo para hacer el cálculo de la incertidumbre. Entonces, definamos un proceso. El proceso es un registrador que mide la temperatura de medicamentos en una cadena de frío. Entonces, definimos el punto nominal en 5 grados y una tolerancia de 6 grados más o menos 3, ¿sí? De manera que los medicamentos almacenados soportan esa temperatura. ¿Sí? Definimos en principio un nivel de riesgo de 0,1%, ¿sí? ¿Por qué? Porque
medicamentos podrían llegar al público, ¿sí? Puede haber daños a la salud, entonces asumimos un nivel de riesgo muy chiquito. Defino una banda de guarda, ¿sí? Esta la banda de guarda la defino yo en principio. De esta manera queda definido el intervalo de aceptación, que es de 5 grados, más o menos 2,5, ¿sí? Esto lo defino, pues, lo podemos definir en base al histórico del proceso, donde vemos que el proceso se mantuvo en estos más o menos 2,5 durante todo el tiempo, o por fijar un valor de seguridad de medio grado, ¿está bien? Determinamos el criterio de aceptación, entonces decimos que si la medición está fuera del intervalo de aceptación, entonces en principio habría que ver qué pasó con el proceso y corregirlo, ¿está bien? Y ahora vamos a hacer uso de la formulita esta de cálculo que habíamos visto. Entonces, con un riesgo de 0,1%, ingreso directamente a la tabla de distribución normal y obtengo el valor de Z. ¿Está bien? En este caso, para un porcentaje de 0,1, ¿sí? Es el momento que está acá abajo. Recuerda que esto se representa valor de 1 a menos 0,1. El Z que obtengo es 3,08. ¿Sí? Aplico perdón, determino la banda de guarda, que es la tolerancia menos el intervalo de aceptación dividido 2, que es 0,5, ¿sí? Es la banda de guarda que habíamos definido. O sea, nosotros acá definimos el intervalo de aceptación, ¿sí? Y eso automáticamente, relacionándolo con la tolerancia, me define la banda de guarda. ¿Está bien? Y ahora, simplemente haciendo la cuentita, determinamos la incertidumbre combinada, ¿sí? Que en este caso me da 0,16 grados centígrados. Con lo cual, si la incertidumbre expandida que vamos a considerar es el doble de la incertidumbre combinada, ¿sí? Esto me da una incertidumbre de calibración del equipo de 0,32, ¿sí? Este es el valor de incertidumbre de calibración máxima que podría tener este instrumento que yo voy a usar para medir ese proceso, ¿está bien? Entonces, la idea con esto ¿qué es? Es que ustedes le pidan al laboratorio de calibración que cumpla con esta incertidumbre. Cuando lo llevan a calibrar al datalógrafo o al equipo que fuera, y ustedes necesiten que la incertidumbre de calibración sea como máximo 0,32, le tienen que indicar al laboratorio que en lo posible no supere esa incertidumbre. ¿Está bien? Bueno, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros mandamos a calibrar el equipo, nos vuelve el equipo calibrado con el certificado de calibración y la incertidumbre, pero tenemos que evaluar ahora si la incertidumbre de calibración cumple con lo que nosotros necesitamos, o sea, si es el valor que nosotros le pedimos al laboratorio o incluso menor. Si es menor es mucho mejor, ¿no? Obviamente. La incertidumbre es un factor de duda y uno siempre pretende que sea lo más chica posible. Entonces, en este caso lo que se hace, se define un índice que se llama índice de consistencia metrológica, que es simplemente la relación entre la incertidumbre de calibración actual sobre la incertidumbre requerida del proceso. ¿Está bien? Y la idea es que si esta relación es menor o igual que 1, significaría que el instrumento es apto para medir el proceso. ¿Está bien? Y si es mayor que 1, en principio no lo sería. Pero bueno, hay que evaluar. Esto se hace para cada punto de calibración también. Entonces, quizás en el punto de uso, este parámetro ya me da menor o igual que 1, pero en otros puntos no. Bueno, eso después hay que decidir si el instrumento se puede usar solamente para un proceso, para varios o para el mismo proceso, pero en distintos puntos de trabajo, ¿está bien? Pero bueno, lo importante es hacer esta evaluación. Es ver si la incertidumbre de calibración que me dio el laboratorio de calibración cumple con lo requerido del proceso, ¿está bien? Y en ese caso podemos decir entonces que el proceso está siendo, que el instrumento es idóneo para medir el proceso, ¿está bien? Bien. El caso del ejemplo, supongamos que una calibración típica de un data logger, por ejemplo, implica una incertidumbre combinada de 0,3 grados centígrados. En este caso, el índice me va a dar 0,94, que es menor que 1, ¿sí? Y en principio el instrumento sería idóneo para medir el proceso. Bueno, todo esto que estuvimos viendo hasta acá, todos estos cálculos y criterios y demás, pueden definirse en un Excel. De hecho, yo estoy haciendo una especie de Excel de calculador de conformidad que lo iba a tener para esta presentación, pero no llegué a terminarlo. Después lo van a tener disponible también.
Entonces la idea es que es armar un Excel, ¿no? Donde se ingrese con los parámetros del proceso, se determine la solución requerida, después se ingrese la solución de calibración y se determine si el instrumento es apto o no para medir el proceso de una manera para tener a todo más controlado y no tener que andar haciendo cuentitas de forma separada, ¿no? Bueno, este gráfico representa, digamos, los casos posibles que se puede presentar cuando uno mide el proceso. ¿Está bien? Entonces, el primer caso donde la medición que yo hice del proceso da dentro del intervalo de aceptación, no hay ninguna duda, el proceso está bien regulado, no cometo un riesgo totalmente despreciable, ¿sí? En el caso 2, donde yo estoy midiendo que el proceso está al límite, que es un caso que vimos antes, ahí es donde yo estoy cometiendo el error que yo decidí asumir en el caso del ejemplo que vimos de 0,1 grados centígrados. Y después hay dos casos que son más de duda, donde la medición cae dentro de la banda de guardia y cae afuera, o así cae afuera no hay, estaría totalmente desregulado el proceso, habría que ver cómo mejorarlo, ¿está bien? Y en este caso de duda, bueno, hay que investigar un poco, que es el caso 3. Habría que en principio ver qué riesgo implica también esta condición y bueno, y ver si se puede mejorar el proceso también, ¿sí? Bueno, bueno, hasta acá llegamos con lo que es las dos partes que teníamos previstas para hoy, que es el conocimiento del equipo en forma intrínseca y la determinación de cómo evaluar la idoneidad del equipo para medir el proceso. Lo que sigue son unas pequeñas slides donde hay lo que yo llamo el famoso qué pasa si, ¿no? Entonces, qué pasa si hay algún cambio en las cuestiones que estuvimos viendo. Pero bueno, me interesa ahora abrir un poquito el canal de preguntas para ver si tienen alguna duda o pregunta sobre esto. Nos queda muy poquito de tiempo, quedan 15 minutos. Pero les vuelvo a reiterar, cualquier duda que tengan después, al final de la presentación van a tener mi contacto y va a haber información disponible, la grabación y demás, y lo podemos seguir después por correo. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta para hacer ahora, bienvenido sea. Bueno, creo que no hay duda por ahora. Este, no sé si se habrá entendido mucho lo que les expliqué. Eh, Acá pregunta Mariano o nos comenta que es necesario o recomendable contar con un software de gestión de calibración. Creo que vos te referís a un software que te gestione los intervalos de calibración de tus equipos, ¿no? ¿Es eso? Mariano. Claro, bueno, sí. Yo no conozco ningún software disponible. Hay algunas empresas que tienen plataformas, digamos, algunos laboratorios que armaron a una plataforma web para hacer gestión de los equipos. Nosotros estamos con la idea de armarla, todavía no lo hemos hecho. Pero no, básicamente no conozco ningún software. Hay software de calibración que sí te permiten gestionarlo, pero ya son software propiamente de calibración, no de gestión de equipos. Lo que sí sé es que hay como enlatados de gestión de calidad donde tienen creo que algún módulo eh, sobre este tema, pero no conozco ninguno específico, ¿no?
Bueno, aquí otra pregunta que dice que el análisis de riesgo lo evalúa según la criticidad del equipo o para el fin que se usa. No, lo tenés que evaluar para el propósito que usás el equipo, ¿sí? Es lo que vimos hace un rato. Vos usás el instrumento de medición para medir un proceso y vas a decidir si ese proceso está bien o está mal. Entonces, ahí está el riesgo, en el decidir si el proceso está bien o está mal, ¿sí? Bueno, vamos a decir, nos quedan 10 minutitos. Les quiero mostrar algunas diapositivas más, así podemos ver alguna más en detalle. Dudas típicas que pueden surgir. Por ejemplo, la primera es, ¿qué pasa si la incertidumbre de calibración es inusualmente grande? ¿Está bien? O sea, nosotros le pedimos al laboratorio de calibración una incertidumbre, pero ¿qué pasa si el laboratorio eh, nos da una incertidumbre más grande de la que nosotros usamos? Bueno, lo que habría que hacer en este caso es evaluar cuál sería el riesgo que cometerías si usas ese equipo. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo que estuvimos dando, cuando la incertidumbre en lugar de ser 0,32 es 0,7. Bueno, esto nos genera, en definitiva, después fíjense bien la cuentita, nos genera un riesgo de 8%. ¿Está bien? ¿Qué significa que el riesgo sea 8%? Bueno, puede significar varias cosas. Puede ser que de cada 100 mediciones que hice, 8 fueron dudosas. Puede significar que, no sé, que de 100 medicamentos, 8 se alteren, ¿sí? Recuerden que lo que estamos viendo acá es, estamos controlando el proceso, ¿sí? Entonces, una cosa es controlar o monitorear el proceso y otra es ver si, en este caso, el medicamento se alteró realmente. ¿Por qué? Porque quizás el proceso se descontroló, incluso en forma breve, y el medicamento no sufrió ningún tipo de daño, ¿está bien? Eso hay que hacer una investigación más profunda, ¿no? Había un otro más. Bueno, acá hay otro que es si el riesgo que quiero asumir es muy, muy chico. Bueno, nada, si el riesgo que yo quiero asumir es mucho más chico que el que yo me propuse por algún motivo, obviamente la certidumbre requerida va a ser mucho menor, ¿sí? Y esto se tiene que charlar o coordinar con el laboratorio de calibración, ¿está bien? Porque es probable que el laboratorio de calibración no pueda cumplir con esa incertidumbre tan baja o quizás se exceda en forma muy, muy leve. ¿Está bien? A ver, otro caso interesante. Muy chico. Bueno, le voy a mostrar por último esto. Esto que también suele ser una duda, el tema de la corrección de la medición. Hay muchos que por una cuestión u otra no pueden corregir las mediciones, o porque no es práctico hacerlo, o por decisión, bueno, por distintos tipos de cuestiones. Lo que tienen que hacer en ese caso, si no corrigen la medición, ya habíamos visto que todo lo que no se corrige aporta a la duda, ¿sí? Entonces, eso de alguna manera se suma a la incertidumbre de medición. Y lo que tiene que hacer en ese caso es achicar el intervalo de aceptación en el valor de corrección que no están aplicando. ¿Está bien? Bueno, acá está más detallado con los números, ¿no? Pero la idea es esta. Si yo no corrijo la medición y estoy cerca del límite del proceso, el intervalo de aceptación lo tengo que achicar un poquito más, justamente para que esa falta de corrección no implique asumir un riesgo más grande que el que quiero asumir. ¿Está bien? Bueno, esto del ritmo de desgaste máximo, que habíamos dicho que íbamos a volver. Bueno, nada, dijimos que el ritmo de desgaste, ¿qué pasa cuando el ritmo de desgaste actual excede el máximo? Bueno, hay que ver qué pasa con los otros puntos, ¿sí? Ver si el ritmo de desgaste se estabilizó. Puede pasar, de hecho, pasa generalmente que los sensores se van desgastando hasta un cierto nivel y después se estabilizan. Entonces, que el ritmo de desgaste superó el máximo, quizás lo superó en forma muy leve y eso se mantuvo después durante varios años. Bueno, tampoco me impide usar el equipo. De vuelta, lo importante es corregir la medición, ¿sí? Incluso si el ritmo de desgaste
es grande en un solo punto, bueno, puedo hacer un promedio, los ritmos de desgaste actuales, bueno, hay varias formas de manejarlo, ¿sí? Lo que hay que asegurarse de que cuando nos encontremos con un ritmo de desgaste inusualmente grande, es tomar acciones preventivas. Podemos hacer controles periódicos del equipo, podemos incluso reemplazar algún sensor de forma preventiva, ¿sí? Em, y en última instancia, digamos, como es lo que le quise transmitir, en última instancia, descartar el equipo, ¿sí? Pero eso ya sería un extremo, ¿sí? La idea es hacer una evaluación integral en este caso, de los ritmos de desgaste de todos los puntos y ver cómo se maneja eso, ¿no? Bueno, y por último, le dejo estas reglas de buenas prácticas de decisión, que es un poco resumen de lo que estuvimos charlando, y que lo vamos a definir así. Determinar las exigencias reales del proceso, ¿sí? Esto a veces es muy difícil porque en general los usuarios de los equipos no tienen conocimiento profundo del proceso que van a medir, ¿también? Evaluar los riesgos, asumir la decisión, determinar la incertidumbre máxima requerida, calibrar el equipo en un laboratorio competente, evaluar la habilidad del instrumento, la integridad, el desgaste y la calibración confiable, evaluar la idoneidad del instrumento para medir el proceso, lo que hicimos con los cálculos que estuvimos haciendo. Esto también es importante, es una medición confiable del proceso. ¿Qué significa una medición confiable? Usar un equipo controlado y personal calificado. De nada me sirve tener un equipo totalmente confiable, con la mejor calibración del mundo, si después se usa mal, ¿no? Corregir las mediciones y evaluar el comportamiento del proceso en base a la medición hecha. Y por sobre todo decidir, ¿sí? Decidir con criterio y de vuelta, que haya un responsable que es el que tome las decisiones, ¿sí? Y en este sentido, la frase que les quería dejar es esta, que las decisiones actuales son las semillas de la próxima cosecha. Y esto realmente es así, digamos, uno es esclavo de la decisión que tome hoy. Entonces, la decisión que uno tome hoy tiene que basarse en información confiable. Y esa información confiable la da un instrumento de medición confiable y un usuario que esté capacitado, ¿no? Bueno, yo les dejo acá mi correo electrónico, ¿sí? Y un link de la página de texto donde hay información metodológica. Yo después voy a subir acá las guías que les mencioné al principio. Eh, y bueno, al correo me pueden escribir preguntando las dudas que tengan. Ténganme paciencia porque estamos con semanas de auditoría, entonces seguramente les tarde en responder. Em, pero bueno, nada, hasta acá llegamos. Las dudas que sigan teniendo las manejamos por correo. Creo que seguramente después les van a llegar algún tipo de encuesta con lo que les pareció la presentación y algunos otros temas que ustedes quieran proponer. Em, y acá me quedó una pregunta, si podemos ya contestarla. Tengo una consulta. El lugar querido en mi caso lo asocié a la tolerancia T sobre T, por ejemplo, según mi proceso, y luego ya, ¿no? Sí, en principio, sí, digamos, ese criterio de la tolerancia de Bio3 también es un criterio que se suele usar en la jerga metodológica, pero bueno, lo correctísimo sería hacer lo que estuvimos viendo hoy, ¿sí? Evaluarlo a través de riesgos, ¿sí? El tema de riesgo es algo muy complejo porque naturalmente uno no tiene asumido evaluar riesgos. No nos han acostumbrado a eso, pero bueno, hay que hacerlo, ¿sí? Así que bueno, les agradezco mucho la participación. Seguimos en contacto por correo y, y bueno, espero que les haya servido y espero que puedan usar los criterios que estuvimos viendo, ¿eh?